vamos a reflexionar acerca de cuál sería la ruta para identificar cambios en los proyectos de innovación educativa que venimos desarrollando, ¿no? Que venimos desarrollando en nuestras escuelas. Entonces, el día de hoy nos acompañan Alain Santandreu, nos va a ayudar a identificar cuáles son esos hitos de cambio en nuestros proyectos de innovación educativa, y Leonardo Piscoya, que va a graficar con algunos ejemplos de qué manera, una vez que uno puede realizar la identificación de estos hitos de cambio de los proyectos de innovación educativa, de qué manera puede comunicar resultados. Sin más preámbulo, adelante, Alain, te damos pase. Bienvenido. Muchas gracias, Lili. Gracias a todas y a todos. Vamos a tomarnos unos 20 minutos para compartir con ustedes una ruta que tiene una secuencia lógica, ¿sí? Y es una ruta que nos va a permitir identificar cambios sólidos, cambios que realmente son cambios. Porque muchas veces nosotros identificamos aspectos que nos parece que son cambios en un proyecto. Y que conforme va pasando el tiempo, va madurando el proyecto, o vamos nosotros generando nuevos procesos de reflexión crítica sobre lo que vamos haciendo, nos damos cuenta que a veces algunos cambios que se nos habían ocurrido, que eran cambios, no lo eran. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una ruta que lo que nos va a permitir en 5 pasos es tener un conjunto de cambios sólidos, de cambios que constituyen aportes importantes desde nuestros proyectos de innovación educativa para cuando los evaluemos o cuando comuniquemos resultados, podamos tener esa perspectiva. En general, cuando nosotros definimos un proyecto, lo que hacemos es algo parecido a esto, ¿no? Definimos insumos, que son todos los recursos humanos, materiales que necesitamos, nos planteamos un conjunto de actividades, que son todas esas acciones que vamos haciendo y que planificamos en nuestro plan de trabajo del proyecto para alcanzar unos resultados que también imaginamos que íbamos a alcanzar, que son resultados esperados. A medida que vamos avanzando con las actividades, vamos teniendo algunos productos que estaban también planteados en nuestro proyecto inicial, y esos productos van a generar algunos impactos, digamos, ¿no? Los productos suelen ser entregables, que son en general objetivamente verificables, ¿verdad? Y los impactos, bueno, muestran ese progreso que tenemos hacia el logro de estos objetivos y lo vamos midiendo con indicadores. Varios de ustedes plantearon algunas dudas en relación al tema de los impactos. En la primera reunión que tuvimos, lo recuerdo. ¿Estamos de acuerdo con esta secuencia? Les pregunto. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Es lo que ustedes hacen? ¿Sí? ¿Es lo que claro. ustedes hacen? Si lo graficamos, ¿lo podríamos ver así? ¿Les parece que esto es razonable para graficar cómo nosotros tenemos los insumos, hacemos las actividades, nos permiten tener productos y después impactos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Claro. Ok, perfecto. Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, yo. A ver, ¿quién decía que no está de acuerdo con la forma esta necesariamente? Buenas tardes, si me permiten. Sí, la forma como a veces o se está presentando en esta gráfica como una escalera o como el que está arriba, es un poco mecánico la situación que yo veo, ¿no? Sin embargo, los proyectos, desde mi punto de vista y desde lo que estamos evidenciando, haciendo, no funcionan de esa manera, ¿no? Yo veo que más o menos con el proyecto que estamos haciendo, funciona de una manera viral, puedo decir, ¿no? O sea, a veces volvemos, retrocedemos, avanzamos, ¿no? Y eso es lo que más o menos yo percibo de eso. Gracias. Perfecto, Sócrates. ¿Quién más quiere sumarse? Gracias. ¿Quién más quiere sumar? Yo considero que también no hay un orden, ¿no? Que de acuerdo a la situación pueden ir, podemos utilizar los productos o de repente ver el impacto que está causando y de plantearnos otras actividades, tomando en cuenta otros insumos. O sea, pienso que este orden no es el más, no debe ser una camisa de fuerza, sino que de acuerdo a la situación puede ir variando, ¿no? El orden, eso es lo que yo considero, ¿no? No sé si está Ya. bien. Ahora, cuando les hacen hacer un marco lógico y demás, ¿le dan la posibilidad de cambiar todo? Claro que sí.
Ah, sí, en el marco lógico pueden cambiar los indicadores y pueden cambiar Ah, los productos y las actividades. no, señora Alain, no. Creo que todos no están Mm, ya establecidos, o sea, si uno ya ve los indicadores, tiene que llegar y cumplirlos, ¿no? No podemos ya. cambiar. Entonces, ¿cuál es el punto tuyo de que se puede cambiar? Yo creo que en el proceso pueden haber algunos cambios. Pienso que no debe ser una camisa de fuerzas, ¿no? Que si se da la situación, se puede hacer algunos cambios. En realidad, Considero. María, tenés toda la razón del mundo. Yo no creo que esto que hayas planteado, pero que muchas veces nos obligan a hacer con el marco lógico, sea lo que realmente funcione en la práctica, en la real realidad, cuando trabajamos con proyectos de innovación educativa. Lo que más bien tenemos es esto. Es un proceso donde, a partir de un conjunto de insumos y algunas actividades que planificamos, los productos y los impactos se disparan para distintos lados. Eva, Sí, adelante, por favor. ok. Yo también no compartía de que ese es el orden que se trabaja normalmente, ¿no? Porque cuando trabajamos con FONDEP, si bien es cierto, se habla acá de recursos materiales y humanos, lo que tenemos son los recursos humanos, ¿no? Implementamos las actividades, pero los recursos materiales recién llegan y Está según bien. eso se van generando los productos y luego recién vienen los impactos. Está bien, pero la lógica no se altera en eso, Eva. La lógica es la misma. Yo tengo el recurso humano, formulo mi proyecto y me llegan los recursos materiales en algún momento. Si todo el sistema funciona bien, me tiene que llegar al principio y si por algún motivo se retrasa, me van llegando después, pero yo no puedo avanzar con ciertas actividades si no tengo recursos. ¿Qué planteé? Por ejemplo, si parte de mis recursos era equipar un laboratorio, no puedo empezar a trabajar en el laboratorio si no logré equiparlo. Entonces, las actividades vinculadas a eso las tengo que postergar. ¿O me Sí, equivoco? justamente eso decía. No, sí, eso es lo que estamos Exactamente. observando. Entonces, la lógica esa no se altera. Lo que acabo de presentar sí altera la lógica, porque a partir de algunas actividades y de algunos insumos, yo, como plantearon algunos compañeros, disparo para ciertos lados, avanzo, retrocedo, subo, bajo, voy y vengo. En la práctica, entender un proceso como una secuencia o una escalera puede funcionar bien para ciertos intereses que yo puedo tener, digamos, desde la gestión de un proyecto, por ejemplo, pero no para un proceso de construcción y de conocimiento y comunicación de resultados. Para el Minedu, una innovación educativa siempre supone modificaciones a las intervenciones que ya existen o nuevas propuestas de intervención. Por lo que siempre tenemos que considerar algunos conceptos que no hacen parte de esta mirada de insumos, actividades, productos y alcances. Por ejemplo, no consideramos muchas veces en los proyectos los alcances. ¿Qué son los alcances? Son cambios cualitativos. Por lo tanto, no son cambios objetivamente verificables, son cambios que se verifican en forma intersubjetiva, es decir, a partir de la valoración de un conjunto de actores que vemos que se produce en algo o en algún proceso un cambio. Pero son cambios cualitativos en qué? La definición de alcances es muy precisa. Son cambios cualitativos en conocimientos, en comportamientos, en actitudes, en prácticas, pero también en relaciones o en acciones que se realizan en el marco de un proyecto. Y estos cambios cualitativos pueden ser esperados, y aquí hay una innovación adicional, también pueden ser no esperados. Podemos no haberlos planteado como un resultado esperado de un conjunto de actividades. Y además están directamente vinculados a lo que hacemos, pero aquí hay otra innovación. Puede estar influenciados por lo que hacemos en un proyecto. Es decir, si están directamente vinculados, yo puedo atribuir el cambio directamente a mi proyecto. Porque a partir de algunas actividades, una o varias, yo identifico que se logró un resultado de cambio. Por ejemplo, un resultado de aprendizaje yo lo puedo medir midiendo línea de entrada y línea de salida. Y yo organicé una actividad para fortalecer ciertas capacidades, por ejemplo, prácticas para usar el Zoom, y evalué cuántos sabían quienes participaron en el taller antes de la actividad y cuántos sabían después, lo medí y puedo atribuir un cambio al taller que organicé. Pero seguramente no todas las actividades que nosotros tenemos van a poderse generar directamente un cambio que lo atribuya a mi actividad. Entonces, es importante en esta definición de alcance tener en cuenta que son cambios que a veces no consideramos, y les pido que presten especial atención,
que son estos cambios cualitativos, en un conjunto de aspectos que tienen que ver con conocimientos, comportamientos, actitudes, prácticas, acciones y relaciones, que son esperados, yo ya los tenía previstos, pero no esperados, son otros que emergieron en ese ir y venir a partir de que hice algunas actividades y esas actividades me generaron alcances no esperados. Y que además no siempre están directamente vinculados, sino que muchas veces podemos solamente atribuir una cierta influencia a nuestro proyecto. Y esto es porque los cambios que descansan en las personas, que son los que después mueven otros cambios que permiten sostener los proyectos en el tiempo, muchas veces no están esperados y no están directamente vinculados, sino influenciados. El segundo concepto que quiero compartir con ustedes, ya lo vimos en la sesión pasada, son los hitos o puntos de cambio. Y los hitos no son actividad. Una actividad puede ser un hito, pero un hito no es necesariamente una actividad. Es un momento o un periodo dentro de un proyecto donde yo veo, identifico que han habido un montón de cambios, o al menos un cambio muy significativo, y que ese cambio o ese grupo de cambios, ¿sí?, me ayudan muchísimo a comprender el problema que yo tenía y a identificar las soluciones que yo estoy generando a partir de mi intervención. Estos dos conceptos les pido que tomen nota, porque son conceptos que nos van a acompañar todo el resto de las actividades que hagamos desde la comunidad de práctica. Alcances e hitos, que no son conceptos que estén identificados en la forma en la que habitualmente nosotros trabajamos en los proyectos. Insumos, actividades, productos, en fin, resultados e impactos. Dicho esto, quiero trabajar en una idea que nos va a llevar a relacionar distintas perspectivas que tenemos cuando implementamos un proyecto a partir de un enfoque de gestión de conocimiento como el que yo desarrollo, que se llama trayectorias de cambio. Si nosotros nos fijamos del lado izquierdo, tenemos abajo, arrancando en rojo los insumos, las actividades, los productos, yo aquí ya le coloqué los alcances y después los impactos como distintos momentos que se van sucediendo. Ya vimos también que no se suceden necesariamente como una secuencia lógica. Se van sucediendo insumos, arranco siempre con insumos, eso sí. Empiezo actividades, las actividades planificadas también. Pero a medida que voy implementando mis actividades, van generando a veces nuevas actividades no previstas y a veces los productos que yo tenía previsto identificar no son tal cual yo lo había imaginado y emergen estos cambios cualitativos que yo seguramente no había considerado diseño inicial del proyecto, o algunos de ellos que quizás no había considerado en el diseño original del proyecto, que son los alcances y que después me permiten llegar a impactos. Si yo miro desde la perspectiva del FONDEP, que está en el vértice superior izquierdo, tengo una perspectiva que viene desde los insumos hasta los impactos y que avanza en una lógica de cambios planificados. Hasta ahí me muevo con lo que habitualmente tengo. Un conjunto de insumos, algunas actividades, algunos productos y algunos cambios que van emergiendo. Pero si yo lo miro desde la perspectiva de la identificación de cambios que yo quiero trabajar con ustedes en estas sesiones, la de hoy y las que vienen, el proceso es al revés. Yo me empiezo a ver que hay algunos impactos importantes que se pueden estar generando a partir de un proceso, de una ruta que les quiero contar ahora, que esos impactos muchas veces son alcances antes que productos y que además generan un diálogo entre lo que planifico y lo que emerge, lo que no planifiqué, lo que no pensaba encontrar y muchas veces lo que no puedo atribuir directamente a lo que hice. Este esquema se traduce de otra forma en una ruta que les quiero compartir para identificar esos cambios que después queremos comunicar. Leo va a tomar a partir de esta idea, la idea de en cada paso, qué cambios puedo yo ir identificando con solidez para empezar a comunicar. Porque como ya vimos en la sesión pasada, no hay que esperar hasta el final de un proyecto para comunicar resultados. Yo puedo empezar a comunicar resultados de distinto tipo tempranamente a medida que voy ejecutando el proyecto. Pero tengo que estar seguro, primero, de que son cambios y segundo, de que el instrumento que voy a usar para comunicarlos es el mejor instrumento posible. Los pasos son 5. Revisar el problema, construir una revisión del problema
identificar los hitos a partir de una matriz de hitos y una línea de tiempo, mapear los actores a partir de una lista de actores, formular los alcances con una ficha de alcances y después cosechar los alcances. Como ven, nos estamos refiriendo a los alcances. Les repito, los alcances son cambios cualitativos. ¿En qué? En los conocimientos, comportamientos, actitudes, prácticas, acciones o relaciones, ¿sí?, que son planificadas o no y directamente vinculadas o influenciadas por lo que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda o puedo seguir? Sí, en el cuadro anterior, por favor. Por ejemplo, quisiera ver si es que estoy bien comprendiendo lo que es el alcance, ¿no? Tengo como recurso, o el insumo, mejor dicho, humano y el H5P. Mi actividad es capacitar a los docentes en H5P para elevar el rendimiento en el área de matemática, el rendimiento académico en el área de matemática. Ahora, mi producto va a ser los docentes capacitados en H5P. Mi impacto, docentes fortalecidos en la competencia digital para elevar el rendimiento académico en el área de matemática. Lo que no tengo claro... ¿Cómo vas a monitorear ese impacto? ¿Cuál es tu indicador? Lo voy a hacer a través de... Indicador. ¿Número de docentes capacitados? ¿Qué Claro. indicador tenés? Ahí serían 8 docentes, sí, porque Bien, son número 8 de docentes. Está bien. ¿Y la pregunta? El alcance. ¿Cuál es el alcance? Eso es lo que no lo estoy entendiendo bien. No tengo idea, porque yo no conozco tu proyecto. Tú tenés que identificar tu alcance, no yo. O sea, yo he trabajado hasta lo que es el impacto, que lo tengo claro, pero ya, solo con este ejemplo, lo que yo entendía por el indicador de efecto es directamente el cambio que se va a producir en el actor, ¿no? O en el que va a involucrarse. Entonces, el alcance, ¿a qué está referido? Tu impacto ahí no es ningún cambio en el actor. Tú tenés docentes capacitados, nada más. El alcance lo muestra. Nada más. Exacto. Número de docentes capacitados. Ahora, tus docentes, todos están aplicando lo que tú enseñaste. Con la aplicación de lo que tú enseñaste, los docentes han mejorado el rendimiento en matemática de quiénes y cuánto. Sí, también se ha puesto, está como otras actividades, solo que yo he puesto solo Pero eso no son actividades, esos son resultados, lo que yo te estoy diciendo, Elba, no actividades. Es que había otra actividad que luego de haberse capacitado, se indica que tienen que hacer sus sesiones, ¿no? Esa es otra actividad que hemos puesto, a elaborar sesiones con H5P. Ya. Ahora, para poder elaborar esas sesiones, seguramente han tenido que tener algunos otros cambios que quizás hayan pasado inadvertidos en tu ejemplo. Sigamos un poquito y a ver si encontrás tú misma la respuesta. Me gustaría que al final de la sesión me la digas. A ver qué alcance identificás vos en tu proyecto en función de lo que vamos a ir viendo a partir de ahorita. Concéntrate en tu caso en los alcances. ¿Por qué yo planteo siempre revisar el problema? Porque nosotros necesitamos, cuando estamos en esto de empezar a pensar en comunicación de resultados, confirmar si se produjeron los cambios esperados o no, en cuánto se produjeron esos cambios. Y además, nosotros necesitamos identificar un primer nivel de cambios emergentes. Como norma, en general, para todas y todos, para los 322 que están en sala, si yo hago exactamente lo que planifiqué y cumplo todo y reporto eso al final del proyecto, yo evalúo el proyecto y les digo, su proyecto es un desastre. Así, de categórico. No hay peor proyecto que aquel proyecto que solamente se limita a reportar lo que inicialmente se imaginó que iba a lograr cambiar. Porque eso lo que demuestra es que no hemos tenido la más mínima capacidad para identificar todas las cosas que emergieron mientras íbamos implementando el proyecto y que inicialmente no se nos habían ocurrido, pero que en algunos casos nos ayudan a explicar enormemente los resultados que sí habíamos inicialmente propuesto. Y en otros casos nos obligan a incorporar nuevos resultados y por lo tanto nuevos impactos. Por eso siempre es importante volver a ver si los problemas que yo había inicialmente formulado eran los problemas reales o había otros. Miren, por ejemplo, la revisión del problema nos crea esta nueva visión que se debería de resumir en una frase y nos permite comprender si los hitos y los alcances que identificamos en nuestro proyecto responden a ese problema inicialmente formulado o nos quedamos cortos al formular el problema.
Y por lo tanto, si el proyecto ha podido incorporar cambios emergentes o si ni se nos ocurrió. Porque en realidad lo que nosotros habíamos identificado como problema, no hemos tenido la capacidad de identificar otros cambios. Siempre hay otros cambios que surgen cuando intervenimos. Por ejemplo, miren, en mi problema inicial, yo identifiqué como problema que los alumnos y los profesores no saben utilizar una plataforma para clases virtuales y que eso limita la educación a distancia durante la pandemia. Si este es mi problema, mis actividades están orientadas ¿a qué? A fortalecer las capacidades de los profesores para usar una plataforma. Y mi impacto es que un conjunto de profesores capacitados no van a tener ninguna limitación para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en forma virtual. Y por lo tanto, la calidad académica, los conocimientos, etcétera, no importa si es presencial o virtual, porque la limitación que yo identificaba era que no sabían usar la plataforma virtual y por lo tanto no podía tener una buena calidad educativa. En mi ejemplo. Sin embargo, una vez que empiezo a trabajar con los alumnos y los profesores, me doy cuenta que este no era el único problema y quizás este no era el principal problema. Por ejemplo, puedo identificar que más de la mitad de los alumnos no contaban con dispositivos adecuados. Pucha, yo no había pensado en que cada alumno tuviera que tener una computadora, una tablet o un celular de última generación. Me doy cuenta, a medida que avanzo y veo que no logro que la plataforma virtual mejore la educación a distancia, me doy cuenta que además de que no tenían dispositivos adecuados, un tercio no tenía planes de internet suficiente, con megas suficiente. Y por lo tanto, se les caía, se cortaban, como la profesora que dijo que no pudo acceder a un enlace de Google Meet, de Google Form para poder registrarse, porque el internet es muy inestable. Y además me doy cuenta de que un tercio no tenía un sitio cómodo en su casa para participar en las clases virtuales, y que por lo tanto no se podían concentrar, no tenían tiempo para realizar sus actividades. Entonces, habiendo resuelto el problema de la plataforma virtual, sabiendo entrar, por ejemplo, al Google Meet o al Zoom, dominando cómo entrar, igual no lograba mi cambio. Porque emergieron problemas no previstos inicialmente. Ahora es fácil esto, ya sabemos que todas estas cosas suceden. Pero en el 2020, cuando empezamos a adaptarnos a las clases virtuales, no teníamos ni idea de cómo funcionaban las plataformas virtuales, la mayor parte de nosotras y de nosotros, ni teníamos claridad del conjunto de aspectos que había que considerar para que una clase virtual funcionase bien. Dentro de los cuales el usar la plataforma, en muchos casos, no era siquiera el principal problema. Revisar el problema es clave. Y vuelvo a la lámina anterior. Les voy a pedir que, por favor, para la sesión que viene, revisen su problema inicial, tomen nota, revisen su problema inicial, hagan esta revisión del problema y que formulen una frase que incluya otros problemas que identificaron a medida que avanzaron en su proyecto y que inicialmente no le habían dado la importancia que después cobraron o simplemente no los habían identificado. La tarea es revisar el problema que inicialmente habían tenido y ver si a la luz de la implementación del proyecto no surgieron nuevos aspectos del problema. Algunos incluso hasta más importantes que el problema inicialmente formulado. Por si acaso, esto no invalida nuestro proyecto, lo enriquece. Nos da una perspectiva diferente, nos permite incorporar en los cambios a comunicar luego mayor riqueza. Nos abre a la posibilidad de entender que surgen cosas cuando implementamos un proyecto. Aspectos no considerados inicialmente, no planificados. Primer paso, revisar el problema. Segundo paso, identificar los hitos. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque la semana pasada ya avanzamos con los hitos. La semana anterior, hace 2 semanas. Cuando identificamos los hitos, conectamos las actividades con los cambios. ¿Sí? Los hitos no son actividades, pero los hitos nos permiten conectar lo que hacemos, las actividades, sean planificadas o no, con los cambios que vamos a identificar. Los hitos son puntos de cambio y marcan un antes y un después en la forma en la que comprendemos el problema
pero también en la forma en la que identificamos las soluciones al problema. ¿Sí? Se formulan como acciones que ya pasaron, pero que están vinculadas a una situación actual. Se documentan en una matriz y se grafican en una línea de tiempo. Les voy a mostrar muy rápidamente los instrumentos porque el lunes que viene me voy a dedicar a presentarle en detalle estos dos instrumentos, el del paso 1 y el paso 2. Cuando armamos un hito, debemos colocar la fecha o el periodo en el que sucedió, una breve descripción que justifica su importancia, ¿sí? Y nunca hay muchos, porque nunca hay tantos cambios en un proyecto. Podemos tener muchísimas actividades, pero cambios que marquen un antes y un después, que sean esos puntos de cambio, no hay tantos, infelizmente. Esta, por ejemplo, es una matriz de hitos, siguiendo con el ejemplo. Comienza a funcionar la plataforma, no es una actividad, comienza a funcionar la plataforma, es un hito. Y la descripción, el inicio de las clases virtuales mostró que muchos docentes planificaban sus clases virtuales como clases presenciales y que muchos alumnos no se podían conectar durante toda la clase. Primero me di cuenta de eso. Entonces dije, bueno, no, la plataforma la tenemos que empezar a trabajar en ese fortalecimiento de capacidades, no solamente de, este es el enlace de Zoom, abajo pueden levantar la mano, aquí se graba, pueden presentar pantalla, no. Tengo que empezar a trabajar también en que una clase virtual no es lo mismo que una clase presencial y la debo de planificar como una clase virtual. Y además me di cuenta que no todos se podían conectar inicialmente. Entonces las primeras veces pensé que era porque justo se le había caído el internet a uno, pero a medida que fue pasando el tiempo, tuvimos problemas de acceso a internet en toda la comunidad, o en todo el barrio, o en la mayor parte de la gente, porque durante 2 días no hubo clases virtuales porque no nos llegó el internet. Y además me di cuenta después de que los planes de datos eran insuficientes, porque me decían, no puedo estar toda la clase porque me quedo sin datos. Y yo no lo había considerado inicialmente. Después me di cuenta que los dispositivos eran inadecuados, porque el único celular que teníamos en la casa usábamos todos para conectarnos y hacer todo. Y después me di cuenta de que además algunos no estaban rindiendo porque ni siquiera tenían un espacio donde concentrarse para trabajar. Entonces no podían manejar en la plataforma, habían aprendido a manejar la plataforma, pero no tenían los suficientes planes, ni los dispositivos adecuados, ni un espacio adecuado. Entonces, entre mayo y julio me llevó a darme cuenta de todo esto. Entonces, son hitos porque cada uno marca un punto de cambio. Si se fijan, ninguno es una actividad. Pero para haberme dado cuenta de estos hitos, tuve que haber hecho muchas actividades en el marco de mi proyecto. Estos hitos los podemos graficar en una línea de tiempo. Cuando es una fecha o cuando es un periodo del 10 al 12 de mayo, del 15 al 20 de julio. Los puedo graficar. Lo que les voy a pedir, adicionalmente a el paso número 1, que como les dije es revisar los problemas o el problema, les voy a pedir que identifiquen los principales hitos de su proyecto. Los principales no deberían ser más de 5. Excepcionalmente alguien puede llegar a tener muchos más hitos. ¿Sí? Tenemos la definición de hitos y los vamos a identificar en una matriz similar a esta, identificando el hito, la fecha o el periodo donde ustedes lo identificaron. Si no tienen la fecha y tienen el mes, si recuerdan con claridad el momento porque fue muy significativo y fue un punto de cambio muy importante el momento, si no, solamente el mes es suficiente. Y una pequeña descripción del hito para ver que realmente sea un hito. Estas son las 2 tareas que les voy a pedir que en base a su proyecto realicen para presentar y compartir con nosotros y seguir el ejercicio de identificación de hitos y de ese repensar los problemas. ¿Quedan claros los 2 puntos para las 2 tareas para la sesión del próximo lunes? Voy a continuar ahora con el resto de los pasos y los voy a retomar los subsiguientes lunes con ustedes, paso por paso, igual que la próxima sesión vamos a trabajar con el paso 1 y el paso 2. Después de identificar los hitos, no es necesario graficarlos, pero graficarlos nos ayuda a comprender. Una forma de comprender es una tabla, otra forma de comprender es un gráfico, una línea de tiempo. El paso 3 es mapear los actores. Para mapear los actores nosotros tenemos que identificar y caracterizar a las personas que han estado vinculadas al proyecto y en las que nosotros hemos identificado algún cambio. Pero no cualquier cambio, sino un cambio significativo. Y yo me centro mucho cuando trabajo en este enfoque
de identificar cambios para comunicar resultados en las personas que cambian, porque los cambios en las personas son los que nos permiten sostener en el tiempo los cambios generados en los proyectos. Yo no sostengo un cambio generado en el proyecto con recursos y un nuevo proyecto. Yo sostengo el cambio a lo largo del tiempo porque identifiqué qué personas claves en mi proyecto cambiaron y cómo el cambio que ellos tuvieron me permite sostener los cambios del proyecto a lo largo del tiempo. ¿Queda clara la diferencia entre el cambio en una persona y su importancia y los cambios generados por los proyectos? Es un punto bien importante para conversar rápidamente. Aunque este tema lo voy a desarrollar más en detalle en 2 lunes. Pero ¿queda clara la necesidad y la importancia de definir cambios en las personas vinculadas al proyecto como una forma de garantizar la sostenibilidad de los cambios generados por el proyecto? ¿Queda clara esta diferencia? Por favor. Si alguien lo tiene claro, levante la mano, una intervención. Edward, por favor, te escuchamos. Sí, yo creo que está claro, solo en este mapeo de los actores, por supuesto que están docentes, estudiantes, podrían ser los mismos actores, pero digamos con un rol diferente al que se tenía planificado, ¿no? De repente, por supuesto. O también nuevos, ¿no es cierto? Por supuesto, Edward. Si emergieron actores, por ejemplo, un ingeniero de sistema que te ayudó alguna cosa, u otro que ayudó una donación de tablets, claro, por supuesto, siguiendo con el ejemplo que yo venía trabajando. Lo que te pido es que cuando identifiques actores, Edward, y le pido a todas y todos, no identifiquen como profesores, alumnos, campesinos, técnicos, etcétera, sino por su nombre. ¿Por qué? Porque es bien importante esa conexión entre las personas que cambiaron y la sostenibilidad de los cambios. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan, no ahorita, no es la tarea para la semana que viene, esto es para dentro de 2 semanas. La semana que viene voy a repasar muy rápidamente esto para preparar la tarea que viene, pero lo que vamos a hacer en 2 lunes es una tablita de actores donde yo identifico quiénes son las personas, dónde se desempeñan y qué lugar ocupan, para tratar de entender quiénes son los actores que cambiaron. La hipótesis que está detrás, lo repito por última vez en la sesión de hoy, ya lo retomamos de en 2 semanas, la hipótesis es esta que les planteé aquí. Son los cambios en las personas, en el último párrafo, son los cambios en las personas los que permiten sostener en el tiempo los cambios generados en los proyectos. Alain, ¿Sí? hay una pregunta de Dorila. Buenas tardes. Buenas tardes, Dorila. Buenas tardes. O sea, los actores son los que con los que comenzamos y los que van emergiendo en el desarrollo del problema. Así es, Dorila. Perdón, del proyecto. Sí, Dorila, del proyecto vinculados al problema o a lo que voy haciendo en el proyecto. Sí, Dorila, perfectamente. Y esto lo que les va a permitir, retomando la preocupación de Dorila, lo que les va a permitir es generar mucha riqueza en su reflexión y muchos cambios nuevos. Seguramente después de avanzar en esto, en algunos casos hasta van a volver a los hitos. Van a ver. Paso 3, mapear los actores. Paso 4, formular los alcances. Y acá de vuelta está el concepto de alcance. Ya lo tienen el PowerPoint, como archivo de Word, Lili lo compartió. Ahí tienen la definición de alcances. Cambios cualitativos en los conocimientos, comportamientos, actitudes, prácticas, relaciones y acciones. Son cambios esperados o no esperados, directamente vinculados o influenciados. Los alcances pueden ser actividades o resultados, pero no todas las actividades o resultados son alcances. Y no deberíamos de tener más de 5 alcances. Con suerte, asociados a qué los alcances. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se asocian directamente los alcances? A algo que vimos unos pasos antes. ¿A qué? Los hitos. A los hitos. Cuando yo identifico los hitos, identifico los puntos de cambio. El hito en sí no es un alcance, es un punto de cambio. Es como la punta del iceberg, es lo que me da la pista de que por ahí hay un cambio. Pero por ahora, solo tengo el hito. Lo grafico, lo explico, y sigo reflexionando y llega un momento en el que lo asocio a algo que va más allá del hito. Y, por ejemplo, lo formulo de esta forma y digo, el alumno 1 y el alumno 2, perdón, el docente 1 y el docente 2 comprenden que deben fortalecer sus capacidades para manejar las plataformas de clase virtuales
y que necesitan planificar en forma diferente sus clases. Este alcance surge del primer hito, pero también surge de la mirada agregada del cuarto y del quinto hito. ¿Por qué es un hito? Porque identifica, como vimos aquí, con claridad quién es el que cambió, los docentes 1 y 2, y porque además implica un cambio en los conocimientos, en sus prácticas o en sus acciones. No hay que formular los alcances como productos ni como impactos. No los deben describir de esa forma, los tienen que escribir como alcances. Y los alcances escriben a partir de identificar cambios cualitativos en los comportamientos, las actitudes, las prácticas. Tienen que tener claramente un cambio de comportamiento, un cambio de conocimiento, un cambio de relación o un cambio en una acción. Si no estaba inicialmente previsto, no importa, es no esperado. Y si yo no lo logro conectar del todo con lo que hice, pero tengo la sospecha de que gracias a que hice varias cosas, estos actores específicos cambiaron mucho, son influenciados por la intervención. Van a tener este ejemplo en el PowerPoint. ¿Alguna duda en relación a los alcances? Nos vamos a referir a esto la semana siguiente, en detalle, la subsiguiente, así que no se pongan ahora angustiados por esto, pero si tienen alguna duda y alguien quiere formular una pregunta, es el momento. Quiero saber entre alcance e hito, la llegada de los, estoy ya un poco confundida, pero quiero aclarar. La llegada no estaba previsto, o sea, el Internet, en el proyecto no estaba previsto la llegada del Internet y tampoco las computadoras, no estaba. Para mí es un hito, porque está marcando muchos cambios. Es un hito. Sí, es un hito, claramente. Ya está. Eso quería salir de duda. Y en el alcance, no estaba previsto que los niños hacen la degrabación de sus entrevistas, pero esa entrevista estaba previsto, esa degrabación estaba previsto que lo hagan manual, escribiendo, ¿no es cierto? Pero ahora, como tenemos la presencia del Internet y de las computadoras, ha cambiado totalmente la forma como habíamos diseñado y la degrabación lo están haciendo directamente a la computadora y en Word y creando sus archivos, sus carpetas, entrándose a imágenes, o sea, terrible, ¿no? O sea, no estaba pensado. Es alcance. Juana, eso no es un alcance todavía. Vas por la buena ruta, pero todavía no lo es. Eso es una actividad. En vez de grabar de una forma, hacen otra. Hay un cambio, sí, pero es un cambio operativo. El alcance está en lo último que tú dijiste, pero tenés que construirlo. Tú tenés que integrar un cambio mayor. Es decir, el hacerlo virtualmente, ¿qué cantidad de cambios te permite? El hecho de cambiar de físico a virtual es una actividad, no es importante. Ahora, cuando yo identifico que el haber cambiado de físico a virtual, los estudiantes, tales, cuales, logran tener un cambio mucho más grande porque se les abre el universo de incorporación de otros recursos, de nuevas posibilidades, etcétera. Tú tenés que trabajar ahí en el alcance verdadero, que te lo posibilita el haber identificado dos hitos importantes, el Internet y las computadoras, y una actividad, que es que cambian la forma en la que desgraban las entrevistas. Tú, en esto que me comentaste, estás juntando algunos hitos, una actividad importante, pero que no es un alcance, con un cambio. Te falta pensar un poco más qué es lo que realmente cambió en el proceso de ellos. Porque la forma en la que lo hacen no es un cambio importante, es instrumental, pero ese cambio instrumental posibilita un alcance. ¿Ok? Lo vemos con más calma en 2 semanas. Quédate pensando en eso, Juana. ¿Ya? Gracias, está bien. Dale. Sobre lo que decía la profesora, el alcance no sería que son estudiantes motivados por interactuar con herramientas tecnológicas. No, para nada. Eso no es un alcance. O quizás sería, ha desarrollado habilidades digitales para la entrevista, quizás, ¿no? Han desarrollado habilidades digitales que le han permitido ¿qué cambio? Cambios, a ver, volvamos acá.
cambios en los conocimientos, los comportamientos, han desarrollado habilidades digitales, está bien. Entonces tienen nuevas habilidades. En las prácticas sería, en las prácticas. ¿Y en la práctica qué, Dorilia? ¿Qué cambio han logrado en la práctica? No le digo que me lo responda, Dorilia, es las preguntas que nos tenemos que hacer cuando vamos formulando el alcance. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita rápido, lo vamos a hacer dentro de 2 lunes con un ejemplo de ustedes y ir construyendo el alcance juntos. Pero así como lo estamos haciendo es como se hace en la práctica. El alcance tiene que estar relacionado directamente al problema, por eso usted decía que hay que revisar el problema. ¿Cómo es que va a responder ese alcance al problema Pero no como solo solución? al problema. Al problema también tiene que estar directamente vinculado a la persona que cambió. ¿A quién cambió? Ajá. Por eso Sí, nosotros, sí. para formular los alcances, armamos esta matricita. Después vamos a ver un Ya. ejemplo en 2 semanas para ver quién cambió, qué cambió, cuándo cambió y cómo cambió. ¿Sí? Al momento de formular los 3, 4 alcances, ya tenemos casi todo lo que necesitamos para después cosechar estos alcances. Y para cosechar los alcances cerramos el ciclo, porque ahí volvemos a la mirada que teníamos del problema, esa revisión del problema, repasamos los principales hitos para ver si no se nos olvidó ninguno y tenemos los alcances que los podemos ya, y con esto termino, conectar con cuál es el mejor instrumento para comunicar los cambios y a partir de ahí empezar a trabajar la comunicación de cambios sabiendo que estamos realmente comunicando un cambio que involucra a alguna gente. En algunos casos ustedes, si es todo el salón, pueden poner todos los estudiantes, pero difícilmente el cambio sea para todos los estudiantes. Difícilmente. Si fuera para todos los estudiantes, tendríamos otro Perú que el que tenemos. Entonces, hay algunos que ustedes dicen, no, mirá, tal cual y cual y cual, realmente va bien. El resto, más o menos, y hay otros que necesitan más, están en progreso. Entonces, les pido que sean en eso también críticos de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque alumnos o profesores o directores o personal de la UGEL que realmente cambia, nos ayuda a entender hasta dónde podemos llegar con nuestro proyecto y su sostenibilidad a lo largo del tiempo. No identificarlo y plantear que el cuerpo directivo, los profesores, es como fuente ovejuna, todos y ninguno. Pero necesitamos realmente identificar quiénes, porque con ellos podemos empezar otros procesos de cambio que nos ayuden a todo el proyecto y a toda la institución educativa. Entonces, bueno, esto ya les pasé y con esto creo que me extendí un poquito. Una consultita. Ya cierro mi sesión. Tengo una consulta. Me está quedando la duda. ¿Cuál es la diferencia entre el alcance y el indicador de efecto? A ver, ¿quién le puede responder a Eva? ¿Quién se anima a responderle a Eva? Es una muy buena pregunta y es central la pregunta, Eva. No te estoy diciendo lo contrario, ni mucho menos, pero ¿quién se anima a responderle? Entre un indicador de efecto y un alcance, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién se anima? Entre 357 algunos se tiene que animar, che. Bueno, podría ser el indicador de efecto, es algo que estaba planificado, previsto, ¿no? En cambio, el alcance es algo que surge, ¿no? De la práctica y, bueno, enriquece el proyecto. Ese es mi punto. Es una aproximación excelente, Edward, una buena aproximación. Uno lo tengo previsto y el otro no. Pero el indicador de efecto lo identifico como qué. ¿Con qué lo identifico el indicador de efecto? A ver, un indicador de efecto de un proyecto de ustedes, cualquiera, el primero que tenga a mano que lo diga. Un profesor en el chat, el profesor Miguel, dice que es muy abstracto, ¿no? Tal vez el profesor nos pueda decir cuál es su indicador de efecto, ¿no? Como ejemplo, para poder aterrizar y que sea más concreto. ¿Qué es muy abstracto? A ver, yo lo digo, 80% de docentes fortalecidos en el manejo de recursos TICs. Bien, ¿eso es un alcance o un indicador de efecto? Un indicador de efecto. Perfecto, 80% de los docentes capacitados en manejo de TICs. ¿Qué cambio tengo yo en mi proyecto? ¿Qué cambio muestro yo con ese indicador de efecto? Doy un paso para atrás. ¿Qué hice en mis talleres de capacitación? Doy un paso para atrras, que para hacer mis talleres de capacitación identifiqué cómo los iba a capacitar y con qué, e identifiqué los docentes. Puedo seguir dando pasos para atrás. Entonces, hice un conjunto de actividades y llegué un día en el que me di, con una prueba de entrada, salida de alguna manera, y me dio que 8 de cada 10 docentes estaban capacitados.
Y ahí terminó. Mi indicador de efecto, como lo planteó Sócrates, no dice una palabra más ni una palabra menos. Yo te pregunto, ese indicador de efecto, Eva, te dice cuántos de esos docentes han cambiado no solamente el conocimiento, el saber, sino el saber hacer o el hacer, o no te lo dice. No, no lo está diciendo. No te lo dice. Y nosotros sabemos que no hay una diferencia entre el saber hacer y el hacer. Yo, por ejemplo, soy diabético, no puedo comer dulce, lo sé perfectamente, lo he googleado, me lo ha planteado mi médico, pero veo una selva negra, no me aguanto, unos picarones con chancaca, Irresistible, ¿no? un suspiro a la limeña, y es irresistible, y me lo como. Yo sé que no lo debo hacer, sé qué hacer, no lo compro para no comerlo, pero no lo hago. No hay un vínculo directo jamás entre el saber hacer y el hacer. Son tres dimensiones distintas. Y con eso ya cierro, le doy pase a Leonardo y seguimos con esto el lunes que viene. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias a todos, a todas por las preguntas para poder ir dilucidando, ¿no?, qué es un hito, ¿no?, en qué se diferencia con un alcance, por qué es importante identificar los hitos, por qué es importante identificar los alcances que podamos, que son los cambios cualitativos de nuestros proyectos de innovación educativa, ¿no? Ahora le vamos a dar pase a Leonardo, un poco para que nos grafique, ¿no?, para que nos diga ya, una vez que nosotros tenemos identificados nuestros hitos de nuestros proyectos de innovación educativa, ¿qué es lo que podríamos hacer con ello? ¿Qué es lo que podríamos hacer con ello, Leonardo? ¿Qué nos dices? Perfecto, no, muchísimas gracias, Lili. Y también acá le agradezco públicamente a Alain porque el trabajar con el material que él me ofreció para que yo pudiera hacer esta segunda parte, yo lo decía hace un rato cuando estábamos con Lili, con Juanjo, me ha ayudado a mí también a ponerle nombre a algunas cosas que yo hago y que hago hace un montón de tiempo, pero sin que tuvieran un rótulo exacto para poder decir, ya sé qué cosa es lo que estoy haciendo y además por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y esa es una de las cosas interesantes del trabajo también por proyectos, que a veces le ponemos nombre a las cosas y ponerles nombre nos ayuda a que luego podamos comunicarlas y podamos transmitirlas para que otros también las hagan. Entonces, aquí vamos a tratar de hacer ese enlace entre, ahora que yo ya sé cómo se llama todo esto, entonces, qué cosa es lo que me interesa comunicar o qué es lo que decido comunicar. Y para eso lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo práctico en función a lo que Alain nos ha mostrado, ¿no? Alain nos ha puesto incluso casos y hemos ido escuchando. Yo me quedé pensando además y googleé ahí mismo qué cosa era esto del H5P, ya vi además qué cosa es y cómo funciona, así que también he ido pensando, me he quedado acompañando a Eva en esta duda sobre entonces cuál será el alcance de lo que ella estaba trabajando, si basta con que los 8 profesores hayan ido al taller, o si yo tengo que ver luego si es que también no hubo resistencia de los profesores para luego incorporar esto como parte de su trabajo. ¿Qué pasa si finalmente hacemos el cambio y vemos que no hay un resultado en términos de mejoras en el aprendizaje? O sea, pueden surgir cosas que yo incluso encuentro que contradicen lo que yo había diseñado en mi proyecto. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo concreto, además basado en mi propia experiencia, y es un ejemplo que tiene un montón de años. Ahí ustedes van a ver que tiene exactamente 10 años de realizado, ¿no? La pregunta que Alain nos ha hecho tratar de responder es, yo no puedo comunicar si no tengo claro qué quiero comunicar, ¿no? Y para tener claro qué quiero comunicar, él nos ha propuesto un itinerario, pero ese itinerario tiene que irse amarrando también con las estrategias de comunicación que nosotros les hemos propuesto, aunque hay más estrategias que las que nosotros vimos la vez pasada, ¿no? Y Alain nos ha propuesto estos 5 pasos que solamente para que los podamos recordar, ya nos ha dicho él que las próximas reuniones de la comunidad vamos a ir viendo paso a paso también algunos de ellos y con más detalle, ¿no? Efectivamente es la ruta para identificar hitos, es el vistazo general. Pero hay una cosa clave que yo encontraba en lo que nos decía Alain y que también he escuchado por ahí a Sócrates que mencionaba, a Eva, por ahí Juana creo que también decía en algún momento, ¿no? Y es que a veces uno se centra en cuáles son los cambios que estoy haciendo yo en mi propia ruta educativa, ¿no? Y entonces es qué hice yo, ahora qué hago, qué actividad, qué cosa modifiqué, cómo ajusté mi práctica,
Pero otra cosa en la que él nos está poniendo el foco es qué cosa es lo que cambia en la gente que participa con nosotros en el proyecto. No me acuerdo quién de ustedes lo dijo, pero a mí me pareció bien interesante. O sea que también puede ser que surjan actores que yo no tenía identificados al comienzo y que colaboraron, y esto es parte del proceso. Y además puede suceder que haya efectos que no eran los que yo esperaba entre mis actores, ¿no? Y de repente algunos efectos contribuyen a que yo pueda resolver el problema y otros más bien se convierten en obstáculos o en dificultades frente a los cuales tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que les propongo en esta segunda parte? Yo les voy a contar una historia. Ya han visto ustedes en el taller pasado que yo soy de los que cuenta historias y en las historias voy colocando algunos datos. Y eso es una historia del año 2012. El 2012, en el colegio en el que yo trabajo, veíamos que el informe de final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estaba próximo a cumplir 10 años y en el colegio todavía no nos animábamos a asumir como equipo eh, el periodo de violencia política, no lo discutíamos como parte de nuestro trabajo curricular, dentro del trabajo con nuestros estudiantes. Y era un tema que causaba bastantes divisiones y polarizaciones, ¿no? Acuérdense, estaba bastante fresco el informe y entonces había quienes decían que mejor no trabajarlo y otros que decían que mejor que sí, y entonces decidimos que teníamos que resolver ese problema, esa tensión que era, tenemos que abordar este periodo de la historia y tenemos que abordarlo de una forma seria, pero al mismo tiempo ayudando a que los estudiantes vayan haciendo memoria sobre lo que había pasado. La primera tentación que teníamos en el equipo era, cuando ya estaba en marcha esto y teníamos varias cosas interesantes, era comenzar a contar qué estábamos haciendo. Por eso aquí tienen ustedes fotografías de productos de los estudiantes y de actividades que hacíamos. Por ejemplo, estudiantes que estaban leyendo novelas sobre el periodo, algunas personas que estaban viendo películas que estaban ambientadas en la época, y otros que estaban produciendo material informativo o para sensibilizar a la gente. Pero como ven, comunicar esto era básicamente decir, miren, esto es lo que está en marcha de nuestro proyecto. O sea, yo podía coger mi matriz de Gantt, seleccionar actividades, ver qué evidencias tenía de cada actividad, y como ven, aquí uno podría decir, ya, cuando hicieron sus retablos reinterpretados, yo tengo un ejemplo que ven en la parte inferior derecha, y entonces tengo una prueba, una evidencia de que se hizo la actividad. Pero lo que nos decía Alain era clave. ¿Qué cosa estaba pasando en la cabeza de los estudiantes que hicieron este material? ¿Cambió algo en su noción respecto a este periodo y al papel de este informe? ¿O simplemente estaban haciendo la actividad porque se las estábamos pidiendo? Y lo mismo en el caso de los profesores. Ustedes ven al lado izquierdo una imagen en blanco y negro que era la guía de trabajo de uno de los grados. Y entonces uno podría decir, una prueba de que se estaba abordando este periodo de violencia. Pero no nos dice mucho acerca de qué piensa el maestro o la maestra que preparó ese material y cómo es que estaba resolviendo algunas de las tensiones que surgían en el camino. Entonces, ¿qué es lo primero que he hecho yo? He hecho el recorrido de la matriz de este gráfico que Alain nos ha propuesto, ¿no? Que era, tengo que revisar el problema. Y lo que he hecho es exactamente lo que él nos ha propuesto. Entonces yo, al sentarme a mirar el problema, nuestra idea original de problema como equipo de profesores, éramos 5 profesores en el área de ciencias sociales en el colegio, era que había que abordar la violencia política en la escuela, pero no sabíamos cómo exactamente. Y entonces nuestro proyecto estaba dentro de la tipología 3, queríamos hacer un aprendizaje basado en proyectos para poder atenderlo desde las necesidades, los intereses y también desde las expectativas de los estudiantes. Cuando he revisado el problema, luego me he dado cuenta que en realidad ese no era el problema. Y luego ustedes van a ver por qué. ¿Ya? Porque nosotros creíamos que era un problema básicamente curricular y metodológico, y luego descubrimos que el problema era más bien a nivel de las teorías subjetivas que teníamos todas las personas implicadas en este proceso. Fue un buen paso hacer el proyecto, pero nos dimos cuenta de que en realidad las personas que estábamos a cargo del proyecto necesitábamos hacer otras revisiones previas. ¿Sí? Me dice por ahí Teodoro que no se escucha bien y que es un poco lento el internet. Me avisan ustedes si en alguna parte se entrecorta o si hay que retomar. ¿Cuál es el segundo paso que yo he hecho aquí? He intentado hacer mi matriz de estos hitos o esta línea del tiempo de qué cosas sucedieron. Y fíjense que aquí no son las actividades, sino momentos en los que hubo procesos de cambio. Yo los he puesto de manera resumida. Por ejemplo, hubo un punto en el cual los estudiantes nos dijeron, en un plenario, nos dijeron, ustedes quieren que hagamos memoria
de una época que nosotros no hemos vivido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener memoria de algo en lo que no hemos estado? Y fue el primer momento en que los profesores, miren que éramos todos adultos y con experiencia en educación, dijimos, claro, eso es como que yo le diga pues que me hable de cómo vivía él en la época de los griegos y él nunca había estado pues en Grecia antigua. Aquí nos pasaba lo mismo. Nosotros habíamos vivido el periodo de violencia política, pero nuestros estudiantes no. Entonces, ¿cómo hacíamos memoria sobre eso? Y fue una primera señal de alarma que a nosotros nos dijo, no, no estamos haciendo memoria, nosotros estamos trasladándoles memorias respecto a cómo fue el periodo. Y las estamos trasladando desde nuestra lógica y desde los recursos que hemos seleccionado. Y por eso, nuestra segunda señal de alerta fue qué tipo de materiales estábamos usando, qué recursos y cómo los estábamos seleccionando. Porque íbamos implementando conforme ellos nos iban planteando nuevas problemáticas que querían explorar, y entonces nos dimos cuenta que la selección era bastante arbitraria. O sea, le hacíamos porque queríamos y porque era material que conocíamos o nos gustaba. Un tercer hito que identifiqué yo es que además comenzaron a llegar mensajes o correos de las familias que nos decían que por qué estábamos abordando ese periodo y por qué estábamos además utilizando ese informe como documento base. Y entonces cuando comenzó a llegar la primera carta, la segunda carta, uno está como que son algunas familias que no les gusta el tema, pero cuando luego tienes ya que no son una o dos familias, sino que son varias familias las que expresan su preocupación, a favor o en contra, llegó un momento en el que teníamos que decir, hay que dar respuesta a lo que está pasando con las familias. Y el cuarto hito es que, además, cuando nos sentamos a tratar de dar respuesta a las familias, cosa que no formaba parte de las actividades del proyecto, nos dimos cuenta que entre los maestros no nos poníamos de acuerdo en qué es lo que íbamos a responder. ¿Qué es lo que decían hace un momento? Pueden surgir cosas que no forman parte de las actividades del proyecto, nunca se nos había ocurrido que nos íbamos a tener que sentar a hacer esto, pero había que hacerlo, y ahí fue donde descubrimos que el problema no era si abordar o no el periodo, sino que no lo habíamos abordado durante 10 años porque probablemente sospechábamos que cada uno tenía un punto de vista diferente sobre el tema. Posturas además muy políticas que había entre los maestros, ¿no? ¿Qué cosas hicimos? Entre otras cosas, para ponernos de acuerdo, comenzamos a tener reuniones y lo que ustedes ven ahí como captura de pantalla a la izquierda es un texto que escribimos entre los 4 profesores. Hubo uno de los profesores que no quiso participar con nosotros en la experiencia. Eso tampoco estaba previsto. Y entonces, entre los 4 sobrevivientes, hicimos este texto tratando de contar qué estábamos haciendo. Pero como ven, en esta época estamos hablando del año 2012, nosotros no se nos ocurría que podíamos haber hecho esto mismo como podcast, con episodios en los que íbamos presentando nuestras conversaciones sobre con qué recursos, cómo los seleccionábamos, a quiénes podíamos invitar, por qué era importante tomar en cuenta varias perspectivas y no solo la del maestro, o podíamos haber hecho reels donde recogíamos percepciones de nuestros estudiantes y sus familias sobre lo que estaba pasando. O podíamos haber hecho, eso sí, lo hemos hecho en otros momentos, murales donde se fuera expresando opiniones acerca de qué estaba significando este proyecto para los estudiantes. Porque luego descubrimos, y luego lo voy a contar allí, que teníamos estudiantes que eran hijos de policías y militares que habían estado en zonas de emergencia. Y nosotros no habíamos considerado esa perspectiva. Y esa perspectiva podría haber salido como parte de estos murales de comunicar qué estaba pasando con ellos mientras se producía el desarrollo del proyecto. Sí incluimos, por ejemplo, en una circular del colegio que salía semanalmente, pequeños artículos donde explicábamos qué se estaba haciendo y desde qué punto de vista. Pero como ven, podríamos haber utilizado otras herramientas adicionales a estas. Entonces, nuestra propuesta es los podcasts y los reels, pero fíjense que hace 10 años, cuando se hizo esta experiencia, los podcasts y los reels eran una cosa solo del campo de las comunicaciones. Nosotros éramos más de escribir, ¿no? Y miren que los murales a veces los miramos sobre el hombro, pero son herramientas potentes para comunicar y que están a la vista de todos y que incluso pueden permitir interacción. Avanzo con el siguiente punto, para que podamos tener un espacio luego de preguntas. Al mapear los actores, ¿qué cosa es lo que identificamos? Ahí me pareció a mí bien interesante lo que Alain ponía de que no son actores genéricos, o sea, no son los estudiantes. Curiosamente, al momento que nosotros decidimos sistematizar la experiencia, elegimos a 2 estudiantes como parte de este mapeo. Uno era un estudiante que era hijo de un policía que había estado en zona de emergencia y que además dirigía operativos en zonas de emergencia,
y la otra era una estudiante que era hija de una activista de derechos humanos, que era amiga de el hijo del policía, a pesar de las diferencias importantes que había en términos de cómo comprendían este proceso, pero que nos permitió sentarnos con ellos a identificar cosas que nosotros no percibíamos, porque nosotros revisábamos productos o evidencias que los chicos producían, pero no entrábamos a este campo de qué estaba suscitándose en ellos, ¿no? Incluso de descubrir, oye, mi mamá trabaja sobre tal cosa y tu papá estuvo en ese lugar, ¿no? O mi papá dice que la organización en la que trabaja tu mamá tiene este sesgo y eso a mí me incomoda. Y luego también los 4 profesores nos mapeamos, decidimos comenzar a escribir cuáles eran nuestras preocupaciones acerca de la temática. Y descubrimos que algunos tenían miedo de qué pasa si los padres comienzan a percibir que de repente algún profesor tiene una orientación política que no le gusta y eso impacta en su relación con él o con el área con la que trabaja el profesor. Pero también decidimos involucrar aquí a la directora y la coordinadora porque eran quienes nos respaldaban frente a las demandas de los padres de qué había que hacer o qué no hacer. Y que luego nos dimos cuenta que eran claves porque eran las que aseguraban la continuidad de esta experiencia, ¿no? O sea, curiosamente, de los 4 profesores que están ahí enumerados, el único que sigue trabajando en el colegio soy yo. Los otros 3 han optado por otras experiencias educativas. ¿Qué pasaría si los 4 nos fuéramos y no hubiera quedado esto como una línea en la que la coordinadora y la directora habían hecho una apuesta institucional? Entonces, ese es un ejemplo de, no era un indicador que nosotros tuviéramos en nuestro proyecto, y más bien fue un alcance, se convirtió en una línea de trabajo de la escuela que no estaba prevista entre nosotros, era una experiencia curiosa de los 4 profes que se nos ocurrió, pero que luego se ha convertido en un eje de la formación ciudadana dentro del colegio. Eso, como ven, me estoy adelantando al paso final donde uno ya cosecha lo que ha detectado. En la formulación de alcances, ahí también creo que la ficha que Alain va a trabajar con ustedes en otro taller, ayuda justamente a hacer esto que yo he hecho aquí de manera rápida, ¿no? ¿Qué vimos, por ejemplo, que los estudiantes A y B habían hecho a lo largo del proceso? No solo habían hecho las evidencias, sino que habían comenzado a cuestionarse por qué era importante incluir otras perspectivas cuando uno narra situaciones. Y ese reconocimiento de la validez de otras perspectivas es un cambio cualitativo en términos de no solo lo que saben, sino lo que piensan respecto a cómo se debe hacer este proceso de reconstrucción de la historia. Entonces, como ven, eso también constituye un alcance. No es solo un impacto de que produjeron tales elementos para la muestra final del proyecto. En el caso de los profesores, lo que hicimos fue un acuerdo como área, y es que íbamos a tener criterios para poder seleccionar el tipo de fuentes que íbamos a utilizar de aquí en adelante, no solo sobre ese tema, sino en general sobre cualquier tema controversial que trabajáramos en la escuela. Y lo otro que sucedió es que la directora y la coordinadora decidieron que esto se tenía que convertir en una línea institucional de trabajo, no solo de los 4 profesores de secundaria, sino de la escuela como tal, ¿no? Incluso nos animó a que continuáramos escribiendo sobre el tema. ¿Por qué es importante ese proceso? Porque aquí ustedes van a ver ejemplos de cosas que hicimos. Esta estrategia de comunicación no está incluida entre las que nosotros hemos propuesto, pero en el colegio en el que yo trabajo, junto con otros 5 colegios, tenemos una red que le decimos los colegios amigos. Los colegios amigos nos solemos reunir para conversar sobre cosas que estamos haciendo y para ayudarnos cuando vemos que o no podemos o cuando vemos que algo está saliendo bien y queremos compartir. Y ahí tienen ustedes los textos de el estudiante y la estudiante que hablan sobre su experiencia en el proyecto, lo que ellos ven, pero también hay un texto que escribieron estos 2 profesores que ustedes ven en la fotografía. Y hablaban de que nadie les había enseñado a ellos cómo se hacía este proceso. O sea, que ellos, haciendo el trabajo que se supone que es para el que nos han preparado, descubrieron, oye, a mí me han enseñado didáctica de las ciencias sociales, pero nadie me ha enseñado cómo es este proceso de trabajar memoria, cerrar heridas, buscar significados nuevos para experiencias dolorosas, ni tampoco para este proceso de acompañar los centros docentes para resolver esas diferencias. Entonces, como ven, ese es un asunto mucho más potente. En el chat alguien decía, los alcances tienen una magnitud diferente que, por ejemplo, ese indicador de impacto de que capacité a 4 profesores. Miren que aquí no es que capacitamos a 4 profesores, es que los 4 profesores nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer un plan de formación para aprender a hacer cosas que nuestra formación inicial no nos dio y que nuestra experiencia en la práctica
tampoco nos había dado hasta que no nos habíamos sentado a discutir entre los cuatro. Esto dio lugar a un encuentro de interaprendizaje, que fue el número 15 dentro de todos los que se habían hecho, y que estuvo dedicado específicamente a trabajar memoria histórica con los 5 colegios. Voy terminando por aquí. ¿Qué cosa cosechamos? Como ven, nos dimos cuenta, y en eso también me pareció bien interesante, Alain nos decía, a veces queremos tener muchísimos impactos y alcances, ¿no? Porque es bonito sentir pues que mi proyecto fue efectivo y que logró cosas más allá de lo que yo esperaba. Pero eso a veces oculta el papel del error también dentro del proceso, ¿no? Y descubrimos que había errores que habíamos cometido y que nos obligaban a reformular y establecer criterios. Entonces, ojo que en los proyectos el error tiene que ser reconceptualizado, el error es parte del proceso, pero permite que aprendamos cosas. ¿Qué descubrimos primero entonces a nivel personal? Que necesitábamos hacer un plan de autoformación como docentes. O sea, no bastaba con nuestra formación inicial, teníamos que sentarnos a leer, a prepararnos, ¿no? La profesora que vieron en la foto, por ejemplo, luego pasó a trabajar temas de memoria histórica en Ayacucho y trabajaba en un proyecto que hacía justamente formación docente. Así que descubrió un camino diferente en su formación, ¿no? A nivel institucional, ¿qué vimos? Primero, que como área tuvimos que establecer algunos criterios comunes como líneas de trabajo. Entonces, todos los años, al comenzar cada año, los profesores del área, que ahora somos otros diferentes a los de esa época, hacemos acuerdos de qué vamos a hacer durante el año y cómo lo vamos a hacer para asegurarnos de que hay consistencia entre los cuatro, ¿no? Exacto, Miriam dice, son unas lecciones que hemos aprendido. Exacto, hemos aprendido cosas que no esperábamos, ¿no? Pero lo otro es que, como había papás que vieron este proceso, algunos de ellos que trabajaban en cosas vinculadas a educación, nos recomendaron convertirlo en textos. Y como parte de esos textos que escribíamos y que se distribuyeron, el Ministerio de Educación nos invitó a una mesa de trabajo, no sobre memoria, sino sobre historia reciente. Y nosotros presentamos nuestra experiencia para contarles por qué no bastaba con hacer material educativo o con hacer talleres para profesores, sino que había que trabajar sobre la subjetividad de los profesores o sobre sus creencias. Y ese es el resultado. Ustedes tienen aquí que nuestra cosecha de alcances primero dio lugar a que un año después, por eso la vez pasada, algunos que decían, yo ya quiero escribir mi artículo, miren que el artículo se demoró un año. Hicimos la experiencia el 2012, terminamos en diciembre, y en junio del 2013 nos presentamos en un seminario internacional del Instituto de Pedagogía Popular para contar la experiencia. Me encargaron a mí hacer como el consolidado de la experiencia, pero yo cité el texto que habíamos construido entre los cuatro. Y miren que 5 años después de seguir dando vueltas al tema, ya mis compañeros dejaron el colegio y presenté a la revista Tarea un artículo en formato de ensayo hablando sobre lo que yo había aprendido en esa experiencia de por qué era un reto abordar la violencia política, y allí es donde puse los lineamientos que como área habíamos presentado a la mesa técnica del Ministerio de Educación, que era una propuesta de política pública que podía incorporarse como parte del trabajo del ministerio. Pero como ven, la experiencia es del 2012, el 2013 recién, a mitad de año teníamos nuestro artículo, y 5 años después de seguirle dando vueltas, salió publicado este texto, y otra de las profesoras que trabajó con nosotros en esta experiencia, publicó también un artículo en el mismo número de la revista Tarea, hablando sobre por qué era necesario hacer una pedagogía de la memoria. Como bien yo me fui por el lado de cuáles eran los retos que teníamos que resolver, y ya se fue por el lado de un concepto más abstracto como pedagogía de la memoria que a ella le había despertado interés. Entonces, lo que yo quería compartir con ustedes era una forma de lo que decía Miguel, ¿no? Lo otro siento que todavía estoy en abstracción a pesar de que hemos escuchado varios ejemplos. Pero aquí, yo como les decía, ver esta ruta me ha obligado a mí a decir, a ver, esto que yo estoy haciendo, ¿cómo se ve? Aunque ahora ya tiene nombre, ¿no es cierto? Miren que hasta por intuición de repente decimos esto es a donde yo tengo que llegar. Pero creo que saber que ahora estoy mapeando mis actores, ahora estoy haciendo mi ficha de alcance, pero he tenido que revisar si mi problema era realmente ese o si el problema era otro. Entonces, creo que además nos ayuda a mirar que el problema inicial que era hay que abordar el reto de la violencia política nos obligó a pensar en, pero con qué recursos, con qué materiales, con qué actores, con qué puntos de vista,
si es que realmente es hacer memoria o es que estamos construyendo memorias y eso exige una responsabilidad diferente. Como ven, abre varias posibilidades de trabajo. Yo me voy a quedar ahí para ser respetuoso del tiempo porque la idea es que podamos tener también una ronda de preguntas en las que aquí está también Alain para que nos pueda ayudar a responder e ir haciendo los enlaces y yo también, y a quienes se animen también a contar qué otros enlaces se les ocurren a ustedes. Muchas gracias, Leonardo. Qué interesante, ¿no? Yo creo de que nos estamos quedando acá con muchas reflexiones y sobre todo con muchos retos, ¿no? Pensar en nuestro proyecto de innovación educativa no como el cúmulo de actividades que identificamos que hemos volcado en la planificación, sino también, miren, sacarles el jugo a nuestros proyectos de innovación educativa pensando cuáles son los aprendizajes que nos pueden dar a nosotros como docentes, cuáles son los aprendizajes que están cosechando nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas producciones, ¿no? Aquellas producciones que pueden surgir a partir de esta suerte de laboratorio del que hemos hecho en nuestra aula? Entonces, yo abro micro a todas las personas que quisieran participar en este pequeño diálogo. Vamos a dar unos 10 minutitos. Estamos justitos con el tiempo, entonces vamos a dar 10 minutitos para conversar con Leonardo y con Alain acerca de cómo es que ustedes están pensando entonces el poder identificar esos puntos de cambio que les puede reeditar la implementación de sus proyectos de innovación educativa. Adelante, Eva. Sí, yo quería hacer una pregunta de lo que estaba explicándose. Es sobre el paso 1, ¿no? Dice revisar el problema. Y al hacer la revisión se van a generar otros problemas. ¿Qué relación están guardando esos otros problemas que surgen con el paso 2, que es identificar los hitos? Alfredo, dale tú y Víctor también y después hacemos una cuestión con... Buenas noches con todos y con todas. Muy interesante lo que nos ha presentado Leonardo y también Alain. Yo quería señalar lo siguiente, ¿no? En el sentido de que ustedes nos están invitando a que esta experiencia que hemos iniciado no debe quedar al término del año o el próximo año, sino que debe tener una sostenibilidad. En el sentido de que, por ejemplo, si estamos trabajando una experiencia, sobre esa experiencia se va a montar otra experiencia y vamos a hacer una especie de una espiral dialéctica, ¿no? Y van a surgir nuevos trabajos, nuevas experiencias, y de ese modo todos vamos aprendiendo. Pero hay una cuestión también que me preocupa, ¿no? Yo soy directivo y últimamente, ¿cómo se llama? Se ha dado una norma en el sentido de que los directivos que estamos encargados retornamos, ¿no? A nuestras plazas originales y nosotros hemos abrazado con mucho cariño esta experiencia. Y vamos a regresar a otro escenario, a otra escuela. Entonces, un tanto me preocupa, ¿no? De que mis compañeros que van a quedar al mando, ¿no? de esta experiencia, quisiera que la continúen. Yo les estoy incentivando, les estoy motivando, ¿no? Continúen la experiencia, no la dejen de lado porque es una experiencia muy bonita, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Que a veces son como situaciones críticas que nos presenta el Ministerio de Educación y que nosotros de algún modo tenemos que persuadir a nuestros colegas que quedan, como digo yo, al mando del barco, ¿no? Porque nosotros nos vamos a ir. Alfredo, yo lo veo a usted como una persona importante dentro del mapa de actores de su escuela. ¿Alguien más quiere levantar la mano? Y si no, ya podemos generar una reflexión rápida. Buenas noches. Yo también quisiera dar de repente mi opinión al respecto. Sí, esto de la pregunta que hacía la colega, por un lado es cierto, ¿no? Cuando estamos ya ejecutando el proyecto, pues nos damos cuenta que otros también eran los problemas, ¿no? Eran otros los problemas, íbamos identificando en el camino y la verdad que yo me siento feliz de saber de que de lo que ustedes nos acaban de manifestar es cierto, pues no todo lo que vamos pasando y creo que también vamos a ir reformulando algunas otras actividades que nos ayuden a mejorar en el camino.
Y también comparto lo que dijo el compañero, el señor director que me antecedió. Es cierto, hemos hecho con tanto cariño los proyectos, estamos luchando porque se hagan realidad y que sean lo mejor, que sean pues como los hemos soñado, ¿no? Porque esa era la idea. Y vamos a tener que abandonar, dejar, porque yo también soy encargada por este año. Y esperamos pues que al año siguiente continúe, ¿no? Las personas que lleven, que tomen la batuta, ¿no? En esto del proyecto. De verdad, muy, muy bonita la ponencia, me encantó y de verdad estamos ya dispuestos para seguir y lograr lo que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Yo diría que Charo, Víctor Manuel, Carmen, y cerramos ahí, si no, se nos va la hora. La capacitación, ahí iba, ¿no? El fortalecimiento en el docente, cuando se comparte indicando, no se visibiliza al estudiante como centro del proyecto. Entonces, en el hito, en la identificación de los hitos, más es hablar, identificar las mejoras que ha ido evidenciándose en el estudiante. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Ok, gracias. Clarita la pregunta, Carmen, muy amable. Charo. Buenas noches. Bueno, no es una pregunta, mi participación va exclusivamente por el aporte que ustedes han hecho en su exposición, ¿no? Y que nos despierta y de esa manera la forma de seguir adelante con el proyecto, porque pues nos va a abrir camino para otras experiencias, alimentarlo. Me antecedió el señor Alfredo Alzamora, que es el subdirector y que de él nació esta propuesta para trabajar con el proyecto. Me da mucha pena que él tiene que finalizar, ¿no? Hasta fin de año. Hubiese sido genial que se considere todavía ojalá que se pueda hacer algo para que él pueda continuar, porque es una persona de un gran valor profesional dentro de nuestra institución y que de pronto a todos las personas estamos con esa alegría de poder incentivarnos más para seguir investigando, para alimentar el proyecto a través de otras experiencias que podría mejorarlo. Gracias. Bien, Charo. ¿Alguien más? Si no, arrancamos. ¿Les parece? Miren, voy a hacer una única respuesta para todas las inquietudes. Alfredo, lo que vos tendrías que hacer no es preocuparte por los hitos, ni siquiera preocuparte por los impactos de tu proyecto. Lo que vos deberías hacer es preocuparte por identificar quiénes son, cuál es y cómo se conecta el cambio que algunos de los compañeros con los que tú estás implementando el proyecto han tenido en este tiempo a partir de la implementación del proyecto. Ahí radica la única certeza que podemos tener de que algo de esto va a continuar, en tu ejemplo y en cualquier ejemplo. Los cambios que uno genera con un proyecto no se sostienen por nuevos proyectos, ni se sostienen porque nosotros visionemos nuevos cambios. Ese es un error muy común. Cargamos en nuestra visión de los cambios y en nuestro hacer para que los cambios se produzcan, los cambios. Y los cambios no están ahí, no es en la gran visión. Eso es una mirada, digamos, de la sucesión de la historia, como pensar que gracias a San Martín tuvimos la independencia. La hubiéramos tenido igual antes o después. Y la hubiéramos tenido en asociaciones y combinaciones diversas de personajes que reconocemos en la historia y de otros que no. Lo de Leo sobre la memoria es otra forma de reflexionar sobre historia y memoria y cambios. Si vos identificás quiénes cambiaron, podés trabajar en lo que te queda del año para garantizar que quienes cambiaron, a su manera, van a dar continuidad a los cambios que tu proyecto generó. Ahora, si lo que vos querés es que sigan con lo que vos hiciste, no va por ahí. Pero con el legado que vos dejaste, es diferente. Ahí radican los cambios. Una referencia breve. Hay una diferencia entre cambio y lección aprendida. ¿Sí? Yo identifico cambios y generalizo en lecciones aprendidas, no es lo mismo. Me sirven la leche caliente, llego corriendo y me la tomo, me quemo. Al día siguiente me sirven la leche caliente, llego corriendo, la tomo y me quemo. Al tercer día digo, nunca tomes la leche caliente porque te vas a quemar. ¿Cuál es el cambio? Llego corriendo y me quemo. ¿Cuál es la lección aprendida? Construir una generalidad.
toda vez que la leche esté caliente y yo la tomo, me voy a quemar. Necesito trabajar diferencia entre cambio y lección aprendida también. En relación al vínculo entre el paso 1 y el paso 2, lo vamos a trabajar en detalle la semana que viene. Ese va a ser el tema central. Pero lo que les digo es que cuando yo reviso mi problema, voy a identificar nuevos actores y nuevos cambios que sucedieron. Y a partir de ahí voy a repensar los puntos de cambio que yo inicialmente podría haber identificado. El paso 1 y el paso 2, por eso los vamos a trabajar juntos, van de la mano. Sí, yo voy por el mismo camino de cómo en la revisión del problema uno detecta, como nos pasó a nosotros, otras problemáticas que pueden dar lugar a otros proyectos, ¿no? Pero en el caso específico de cuando uno sabe, ¿no? Yo he contado de los 4 profesores que estábamos en esa experiencia, solamente quedo yo en el área y tenemos otros 2 profesores nuevos ahora. Y esto supuso que teníamos que poder institucionalizar ese cambio para que se mantuviera en el tiempo. Una alternativa, por ejemplo, es a través de los proyectos, de los planes anuales de trabajo, ustedes tienen ahí compromisos que uno tiene que, a partir de los cuales uno planifica, ¿no es cierto? Y entonces hay compromisos sobre aprendizajes, compromisos relacionados también a mantener a los estudiantes y que la escuela no los pierda, ¿no? O sea, tenemos ahí 5 grandes compromisos y en uno de esos compromisos es que nosotros hemos insertado esto como una línea de trabajo o una política de la escuela. Esa es una alternativa, pero es la alternativa que requiere que finalmente sea la institución como tal la que decida asumir, ¿no? El otro camino creo que es el que Alain nos decía. Nosotros, por ejemplo, de esos 4 profesores, cuando se fue una de ellas y llegó un profesor nuevo, lo primero que hicimos fue formarlo dentro de la misma línea de trabajo. Cuando se fue otro de los profesores, no habíamos perdido integrantes, sino que ya teníamos a uno que había entrado. Con el siguiente hicimos el mismo proceso. Y comenzamos a intercambiar nuestros materiales. Entonces, eso que a los profesores nos cuesta un montón, porque los profesores creemos que nuestro material es más o menos como sagrado, ¿no? O sea, nadie más lo puede tener porque sospechamos que va a tener un uso diferente al esperado. Y entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a tener un banco común y ahora tenemos cursos compartidos. O sea, ¿cómo nos hemos asegurado la continuidad? En que no hay un profesor que dicte un curso solo. Yo dicto en cuarto de secundaria con otro profesor de PCC y sociales también lo comparto con él. Lo mismo en segundo de secundaria, lo mismo en primero. O sea, la escuela completa dijo, ¿cómo hago para que los profesores nuevos mantengan la línea que dicten en par con otra persona? De tal manera que no importa la rotación del personal, esto ya se convirtió en una práctica. Y miren que 10 años después, este año lo estamos haciendo también en el área de comunicación. Se demora un montón el cambio en la escuela. O sea, después de 10 años, las profesoras de comunicación han dicho, bueno, parece que no es tan malo como pensábamos, porque ustedes llevan 10 años y parece que les funciona, hagamos la prueba, ¿no? Entonces, yo animo a los que les pasa esto de que hay gente en el equipo que va y viene, que hagan experiencias de ese tipo, que en el fondo también son proyectos, solamente que de repente no los formulamos con todo el detalle, pero identificamos, este es mi problema, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que yo espero, y de repente en el camino descubren, así como yo les he contado, que hay otras líneas de trabajo que no habíamos pensado para nosotros mismos y que son resultados del proyecto también, ¿no? Así que nada, solamente eso. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Alain. Gracias a todos, porque hemos llegado hasta 355 personas en el momento cúspide de nuestro taller. Iniciamos con aproximadamente unas 100 y ahora continuamos con 307 personas, siendo las 8 de la noche. Miren, ya para finalizar, solamente les voy a recordar, bueno, me voy a encargar de 2 cositas. Uno, que es recordarles el lugar donde pueden ingresar y donde van a tener colgado no solamente el PDF de los 2 PPTs que presentaron el día de hoy Alain y Leonardo, sino también los demás insumos que les invitamos que vayan revisándolos, ¿no? Como pueden ser, ¿cómo puedo hacer un reel? ¿Cómo puedo hacer un podcast? Y en esta semana, mañana, pasado, estamos colgando también, no, en esta semana, mañana, pasado, no, pero en esta semana estaremos colgando también cómo podemos hacer un artículo, ¿no? Cómo podemos hacer un artículo. Son materiales que ustedes pueden ir revisando para ir pensando de qué manera pueden poner en valor aquellos hitos de cambio,
aquellos alcances, que son los cambios cualitativos, que pueden ir identificando en sus proyectos de innovación educativa. Eso por un lado, y por otro también recordarles, por el WhatsApp he estado compartiéndoles este Google Forms. Este Google Forms lo que pretende es recoger, ¿no? Recoger sus datos y cuál es la herramienta comunicacional que le gustaría producir, ¿no? A partir de la identificación de los hitos, de los hitos de cambio de sus proyectos de innovación educativa, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta comunicacional le gustaría producir, ¿no? Y si es que acaso también le gustaría formar parte de la comunidad de práctica, red de comunidades de interaprendizaje de docentes innovadores. Entonces, Juan José, que es mi compañero, en este momento, en este mismo instante, está compartiéndoles el link para que puedan ingresar aquellas personas que no lograron inscribirse en el taller número 1, que fue el 13 de agosto. ¿Ya? Entonces, las personas que hoy han entrado por primera vez y que vieron la grabación, porque fue la recomendación prerequisito, ver la grabación del taller 1 del 13 de agosto, ¿no? Para poder participar en este taller, ¿no? Porque no podemos empezar de cero todo el tiempo. Entonces, puede, por favor, ingresar a este link y realizar el llenado de indicarnos qué tipo de herramienta comunicacional es la que le gustaría producir a raíz de la identificación de los hitos de cambio y también acerca de su participación, ¿no? En la red de comunidades de interaprendizaje docentes innovadores, ¿no? Tendremos nuestro próximo taller el día lunes, el día lunes 10, ¿no? Nos estaremos reuniendo los profesores que se apuntaron a la red, ya para ir viendo el paso a paso también que ha presentado hoy día Alain en la ruta. Luego, si digamos de que yo quiero ya acceder a la grabación anterior, digamos de que yo quiero ingresar y ver cuáles son los materiales que tengo, con los que puedo contar hasta el día de hoy. Pongo Red FONDEP en el Google, le doy a iniciar sesión, ya mi sesión está iniciada, pero ustedes tendrán que ingresar sus datos, pues, ¿no? Su nombre, su apellido, su usuario, su contraseña, y se van a dar cuenta, una vez que ingresen, que hay en la parte superior, ¿no? Un menú, donde dice repositorio, le van a dar clic, y cuando le den a clic, van a poder ingresar a todo el material sobre cómo hacer podcast. Es un material descargable, Leonardo lo ha desarrollado, ¿no? Entonces hay un PPT, hay una infografía y hay un video taller, ¿ya? Entonces estos tres pueden descargárselos sobre cómo hacer un podcast. Lo mismo para aquellas personas que quieren ya incursionar en cómo hacer reels, cómo poner en valor los hitos de cambio a través de reels. Lo mismo van a tener allí en un PPT, una infografía y también un video taller de cómo preparar un reel. Si le dan a clic, inmediatamente se van a ir a un video taller. Maestra Liliana, nos van a pedir una contraseña. ¿Y cuál es la contraseña que debemos ingresar? La que usted ingresa solamente somos docentes. Nuestros directores creo que son los que tienen la contraseña. Tendría usted que darse el alta en la plataforma red, estimada Isabel Sánchez, si es que no se ha dado el alta aún, ¿sí? Tendría que inscribirse en la plataforma red para poder ingresar. Maestra Liliana, basta con estar inscritos en FONDEP para hacer esta página. Así es. Tienen que darse el alta, o sea, tienen que inscribirse en la plataforma red, ¿no? Y también en comunidad, si ustedes le dan clic a comunidad, allí van a encontrar el PPT del primer taller realizado el 13 de agosto, ¿no? El PPT y también el video taller, ¿no? El video del primer taller, que se llamó Producir Conocimiento. Eso es lo que tienen ustedes. Este es el espacio, el repositorio, donde vamos a colgar también la grabación, en donde dice comunidad, vamos a colgar la grabación del taller número 2 del día de hoy, que se denominó
la ruta, ¿no?, para identificar los hitos de cambio en los proyectos de innovación educativa. Buenas tardes a todos, buenas noches ya, colegas, maestros y maestras. Ahora voy a compartir en el chat el enlace con el cual con mucha facilidad ustedes pueden voluntariamente, obviamente, ser parte de este grupo WhatsApp de comunicación de resultados, donde se estará compartiendo en todo caso allí comunicados y consultas y todo lo demás, ¿no? Ahí está en el chat ya, Liliana. Muy bien. Entonces, si ustedes ingresan en el chat, Juanjo, ¿qué es lo que van a encontrar? En el chat, en el grupo WhatsApp. No, el grupo WhatsApp es un medio de comunicación por el cual vamos a interactuar, ¿no? Todos los que estamos, digamos, quienes hemos decidido ser parte de elaborar el Reels, el podcast, los artículos, entonces seguramente también compartiremos materiales y todo cuanto esté relacionado, materiales, herramientas, aclaración de dudas en relación a la comunicación de resultados en general. Muy bien, muchísimas gracias, Juanjo. Entonces, a través de ese grupo WhatsApp también les vamos a invitar a las convocatorias de los talleres que eventualmente tengamos, ¿verdad? Y también vamos a poder compartir a través de este grupo WhatsApp todos los materiales que se utilicen en los talleres. Efectivamente, es un medio de comunicación, de compartir, de interactuar, aclarar dudas, ¿no? Y compartir materiales, sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias, Juanjo. Entonces, a ver, hemos estado compartiendo a través de este grupo del chat, de este grupo Zoom, hemos estado compartiendo el PDF donde están los dos PPTs, el que ha utilizado Alain Santandreu y Leonardo Piscoya, pero los van a poder encontrar en estos días también en la plataforma red que les he mostrado que podríamos ingresar cualquiera de nosotros que estemos siempre y cuando inscritos en la plataforma red, haciendo parte de la plataforma red. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alain, muchísimas gracias a Leonardo por su presencia, por su participación, por su generosidad de podernos compartir las reflexiones y de qué manera podemos nosotros identificar los hitos, los alcances de nuestro proyecto de innovación educativa y ponerlos en valor utilizando herramientas de comunicación de resultados. Palabras finales de este taller, Leonardo y Alain, adelante. Las presentaciones las pueden compartir con quien quiera. Están hechas para eso. Las tienen acá, las han compartido en el chat del WhatsApp, del Zoom, las vamos a subir en el WhatsApp como un archivo adjunto para que puedan descargar como WhatsApp web de WhatsApp. Dos, voy a compartir alguna bibliografía de referencia. Son artículos publicados en capítulos de libros, un libro y un monográfico de una revista, ¿ya? Sobre el enfoque de trayectorias de cambio, donde van a encontrar detallado esto que estamos proponiendo ahora como esta ruta. La van a encontrar pensada para distintas situaciones de investigación, acción. Y bueno, los que hagan la tarea, porque la sesión que viene la van a desarrollar ustedes, no yo. Voy a hacer una presentación muy rápida de los instrumentos y nos vamos a trabajar con ustedes. Así que hagan la tarea. Vamos a dejar a 3, 4 que puedan presentar con detalle, el resto participan, así que los que tengan interés, apúrense a levantar la mano y presenten, porque somos 300, no podemos presentar los 300, pero vamos a trabajar con 3, 4 ejemplos, así que prepárense. En esto no hay ejemplos buenos y malos, no hay me equivoqué, hay ejemplos y los conversamos, y entre todos les vamos llegando a un buen puerto. Hasta el lunes. La tarea es repensar en el problema, ¿no? En el problema que fue formulado en su proyecto de innovación educativa, ¿verdad? E identificar los hitos. E identificar los hitos, muy bien. Licenciada Liliana, disculpe una pregunta. En el proyecto educativo de mi institución somos más de 20 personas. Yo soy el coordinador. ¿Cuántos podríamos de repente participar en este taller como máximo?
o está abierto para todos o solo para coordinadores? ¿Cómo es esto? De repente me podría aclarar este aspecto, por favor. Sí, René, muchas gracias por la pregunta. En principio está pensado para los responsables, ¿no?, de los equipos innovadores de las escuelas, porque si fuera de otra manera no nos alcanzaría la cobertura de Zoom que tenemos para que todos los equipos innovadores de todos los colegios que participan en este momento ingresen y aprovechen de estos talleres, ¿no? En todo caso, por eso estamos también compartiendo las grabaciones, ¿no?, de los talleres para que ustedes a su vez compartan con sus compañeros, con sus colegas. Nuestro chat tiene una cobertura de 500 personas, ¿no? Ese es nuestro aforo. Entonces, eso habría que pensar, ¿no?, de llegar a la mayor cantidad de colegios posibles, estimado. Un hito más, a lo mejor que usted invite, estaría bien. Para la próxima reunión que vamos a tener, capaz trabajar con la ficha técnica descriptiva y agregarle lo que se nos vino pidiendo como tareas, ¿no? Por ejemplo, lo que era el indicador de efecto. Y también tener en cuenta el indicador meta, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, sí me han generado mucha confusión, tanto del indicador meta, el indicador de efecto, y ahora lo que se ha trabajado, lo que es alcances. Gracias. Muy bien, Eva, excelente pregunta. Yo creo de que en los grupos, en las comunidades de aprendizaje por tipología, es un tema ya a ir conversando, ¿verdad? Y también en las asesorías online. Nosotros, de todas maneras, la próxima semana, que vamos a ver el paso 1, que vamos a adentrarnos en el paso 1 con Leonardo y con Alain, allí yo creo de que vamos a dilucidar muchas dudas todas las dudas que nos han surgido en este taller, ¿no? Entonces hay que tenernos un poquito de paciencia para ir viendo a qué cosa nos estamos refiriendo con la importancia de identificar los hitos de cambio y los alcances, ¿no? Adelante, Leonardo. Listo. Nada, yo quiero agradecerles por todo el tiempo que han dedicado y el día lunes que nos vemos, justamente vamos a ver no solo lo que Alain nos ha pedido, sino para los que se animen a hacer artículos, vamos a tener también una primera presentación ahí de cómo tener la estructura para que vayan pensándolo desde ahora. Porque ya vieron, toma tiempo y hay que dedicarle además bastante energía a ese proceso. Así que nada, muchísimas gracias y buenas noches. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.